Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de Paulo Morphy, extraordinario jugador que deslumbró más o menos entre los años 1857 y 1859. Veremos ahora, dentro de su participación del famoso torneo de Nueva York, que se caracterizó por ser match individuales y ir pasando etapa por etapa, en la etapa que participó con Paulsen, el gran jugador alemán, veremos una partida que corresponde a la cuarta vuelta, partida número 16, disputada por Morphy en ese evento, un día 8 de noviembre de 1857. Corresponde a una apertura de los 4 caballos, con las piezas blancas, Paulsen, y con las piezas negras, Paulo Morphy. Veremos esta interesante partida que es considerada una joya y que sin embargo donde Paulo Morphy sacrifica a su dama en forma maravillosa y pudo haber conseguido un hermoso mate, pero se equivocó, no disminuyendo de todas maneras la calidad de esta hermosa partida. Entonces Paulsen inicia el juego con E4, E5, apertura abierta, caballo F3, caballo C6, contesta Morphy, caballo C3, caballo F6, famosa apertura de los 4 caballos, alfil B5, y aquí Morphy se sale de la línea teórica clásica que sería alfil B4 o caballo D4, una variante denominada Rubinstein. Entonces, alfil C5, enroque corto. Está la posibilidad también de jugar caballo por E5, caballo por E5. Está la otra posibilidad, caballo D4, pero caballo por E5, D4, alfil B4, D por E5, caballo por E4, dama D4, caballo por C3, sí, alfil por C3, B por C3, caballo G5, alfil A3, caballo E6, dama E4, dama G5, G3 con mejor partida de las blancas. Entonces volvemos a la línea, caballo por C3, en vez de alfil por C3, se encontraría con B por C3, alfil E7, alfil F4 con ligera ventaja de las blancas. Parecido a una posición de la berlinesa también. Enroque corto, el blanco, enroque corto las negras, caballo por E5, torre E8, privilegiando el desarrollo, Morphy, si caballo por E5, D4, con ligera ventaja de las blancas. Entonces torre E8, caballo por C6, mejor era caballo F3, caballo por E4, D4, caballo por C3, B por C3, alfil F8, D5, caballo E5, caballo por E5, torre por E5, alfil F4 con ligera ventaja de las blancas. Tenemos caballo C6, D por C6, alfil C4, D5, una mala jugada que fue considerada errónea según Steinis. Esta jugada forzada no es correcta, como después se verá. Es cierto que caballo por E4 hubiese sido un error debido a caballo por E4, torre por E4, alfil por F7, jaque, rey por F7 y dama F3, jaque, cayendo la torre. Pero en vez de B5 parecía bastante mejor caballo G4. Y las negras, que corresponde a una partida que se jugó después por correspondencia en 1909 entre Erskine y C.E.C. Tartersall. Continuó con caballo G4, ¿no es cierto? Y las negras obtuvieron un ataque ganador, una partida postal, ¿no? Vamos a dar alguna seña que podría haber pasado. D4, si H3 venía caballo por F2, torre por F2, alfil por F2 jaque, rey por F2, dama de 4 con ventaja de las negras, recuperando la pieza con pérdida de calidad de las blancas. Entonces tenemos D4, dama de 6 amenazando ahí mate en H7, G3,
alfil por D4, alfil E2, H5, con iniciativa y ventaja de las piezas negras, dada la debilidad seria en el enroque de las blancas. Volvemos a la partida. B5, alfil E2. Si alfil B3 venía con mucha fuerza, alfil G4, dama de 1 y después de B4 se cae el peón ahí de E4 con ataque casi fulminante de las negras. Entonces, por lo tanto, alfil E2, caballo por E4, caballo por E4. Si alfil F3 venía caballo por F2, torre por F2, dama de 4, caballo de 4, si dama F1 para defender la torre, curiosamente se recibe mate de esta manera. Dama por F2, torre 1, mate, ya que la dama blanca está clavada por la acción del alfil en C5. Entonces tendríamos caballo de 4, torre por E4, alfil por E4, dama por F2, rey H1, alfil G4. No puede tomar ese alfil porque recibiría mate en G1 o F1. Alfil E3 y torre E8 con ventaja decisiva de las negras al tener este jaque extraordinario ahí en E1. Y la falta de desarrollo se nota del ala de dama de las blancas. Entonces volvemos a caballo por E4, torre por E4, la partida. Alfil F3, un error. No es la mejor. Era necesario haber jugado D3, torre E6 y alfil F4. Si C3 inmediatamente se hubiese encontrado con dama H4, G3, si D4, alfil D6, G3, dama H3, alfil F4 mejor dicho, alfil D7, alfil F3, torre E7, con idea de torre a E8 y con ataque de las negras. La falta de desarrollo acá del ala dama es muy importante por parte de las blancas, que se estarían seriamente debilitadas. Entonces tenemos, vamos a ver la otra línea que era G3, dijimos, a ver, 12 alfil F4, ya, dama H3, esta ya la vimos. Si G3 directamente al principio, dama H3, ahí está, alfil F3, y esta es la jugada que gana, torre H4, qué bonita jugada. G por H4, alfil D6, y hay mate acá. Entonces volvemos a la partida, alfil F3, torre E6, se devuelve protegiendo el peón de C6, C3, este ya es casi el error definitivo. Mejor era indudablemente D3, B4, alfil E3, alfil por E3, F por E3, torre por E3, dama de 2, y de alguna manera mejorando su posición las blancas. Ustedes lo van a ver comparado a cómo quedaron, que no, prácticamente quedó desvinculado el ala de rey con el ala de dama de las blancas. Entonces tenemos C3 y bueno, Morphy, igual que en la partida anterior que he comentado, no desaprovecha la oportunidad y ubica en la anterior con blancas contra una siciliana de Paulsen, logró ubicar un alfil ahí en D6, pero ahora ubica su dama en D3 en la posición blanca, donde congela el desarrollo del ala dama y también paraliza la actividad de las piezas blancas. B4, si torre E1, venía torre por E1, jaque, dama por E1, alfil F5, dama E2, torre D8,
dama por D3, alfil por D3 y siempre con ventaja de las blancas, negras, digamos. B4, alfil B6, A4, hay que capturar. B por A4, dama por A4, y acá Morphy se equivoca, juega alfil D7. Superior era alfil B7. Y a torre A2, torre A E8, dama D1, alfil A6, impidiendo cualquier liberación por parte de las blancas. Entonces, la otra era, después de dama A4, A5, alfil por C6, alfil A6, B5, torre por C6, B por A6, torre E6, C4, torre A E8, alfil A3. Otra línea interesante por parte de las blancas, ¿eh? Si el negro hubiese respondido de otra manera. Pero las negras jugaron alfil D7 vigilando el peón de C6. Y esta jugada, torre A2, es una jugada absurda, dijo Wilhelm Steiner, el primer campeón del mundo, quien afirmaba sin demostrarlo que dama A6 gana para las blancas. Lasker deduce de ella un final equilibrado, ¿eh? Con la jugada dama F6. Estaba la posibilidad de jugar dama G6 también, pero dama F5. Está la otra posibilidad que la vamos a hacer, dama por A6, torre por A6, torre A E8, alfil G4, torre 6 a E7, alfil por D7, torre por D7, D4 con mejor juego obviamente de las blancas. Entonces, dama F5, D4, torre A E8, alfil E3, C5, buena jugada, B por C5, alfil por C5, aprovechando que la torre negra en E6 ataca a la dama blanca en A6. Dama B7, si dama E2, alfil B6, alfil G4, torre por E3, alfil por F5, torre por E2, alfil por D7 y igualdad aproximada. Entonces, dama B7 venía también la otra posibilidad, dama por A5, hubiese sido mala, por torre por G6, torre G6, rey H1, dama por F3, G por F3 y alfil C6 con ventaja decisiva de las negras. Entonces tenemos, volvemos, dama B7, alfil D6 y C4 con ventaja de las blancas. Entonces ahora volvemos a la partida. Torre A2, torre A E8, dama A6, pero ya es un poco tarde. Si dama D1 venía C5 con idea de alfil B5, con ventaja muy importante para las blancas, negras. Pero tenemos dama A6 y esta partida se inmortalizó justamente por el hermoso sacrificio de dama de Morphy, que debió haber conducido a un mate forzado. Dama por F6, si dama por A6, torre por A6, quizás C5 también tenía ligera ventaja de las negras, pero esta jugada es maravillosa. Dama por F6, G por F3, dama por F3, digamos, G por F3, torre G6 jaque, rey H1, alfil H3, torre D1. Si torre G1, venía inmediatamente un ataque de mate con torre por G1. También estaba la posibilidad de alfil G2 jaque, torre por G2, torre E1, dama F1, torre por F1, torre G1 y torre F por G1 mate. Entonces tenemos torre por G1, rey por G1, torre E1 con mate imparable.
Y la otra posibilidad hubiese sido dama F3, proyectando, ¿no es cierto?, sacrificar la dama por G6, pero el negro se defendía con F5, evitando ese tema del sacrificio. Y claro, porque si alfil G2, rey G1, alfil por F3, dama por G6, H por G6, D4, y tienen ventaja las blancas. Entonces teníamos que a F5 las blancas hubiesen jugado dama C4, rey F8, no rey H8 debido a dama F7, sino rey F8 para evitar la ubicación de la dama. En ese punto, torre D1, alfil G2, rey G1, alfil por F3 jaque, rey F1, alfil G2, rey G1, alfil D5, rey F1, alfil por C4 jaque, D3 y alfil por A2 con ventaja absolutamente ganadora. Volvemos entonces a la partida. Torre D1, alfil G2, rey G1, alfil por F3 jaque, rey F1, y acá justamente se le escapó el mate maravilloso a Morphy, que venía con la siguiente continuación: torre G2, ya dama D3, torre por F2 jaque, rey G1, torre G2 jaque, rey H1, torre G1 mate. Y si alfil G2 jaque, rey G1, alfil H3 mate, ¿no es cierto? La otra posibilidad era alfil E4, rey F1, alfil F5, dama E2, alfil H3, rey E1, torre G1 mate. Una variedad de mate impresionante. Pero Morphy jugó alfil G2, a ver, estamos en alfil F3, rey F1, alfil G2, rey G1, alfil H3, ganando, rey H1, alfil por F2, dama F1, única para evitar el mate, alfil por F1, torre por F1, torre E2, impidiendo el avance del peón dama, torre A1, torre H6, D4, si rey G2, alfil B6 jaque, rey F3, torre E por H2 con ventaja decisiva. Tenemos D4, alfil E3 y abandonan las piezas blancas, es decir, Paulsen abandona porque está en posición absolutamente de mate. Te dirá por qué. Fácil, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la partida. Hay un mate en 2 ahí, que es imparable. Es una hermosa partida de Morphy. Esta hay que hacerla una y otra vez para poder posicionarse de este gran jugador americano, donde ya tenía una visión del juego correcto, estratégico y posicional, muy avanzado a los jugadores de su época. Es decir, el hombre privilegiaba el desarrollo sobre la ganancia material para después justamente imponer la ventaja que le ofrecía ese desarrollo. Muchas gracias, nos estaremos viendo en breve con más partidas de este genio americano de todos los tiempos.